bienvenido a Canadá, este espacio dedicado pues a los profesionales latinos, nuestra primera media hora. Y hoy tenemos un invitado bien especial, él es Vicente Higa, técnico en electricidad industrial, y bueno, actualmente él trabaja en el Hospital Instituto Universitario de Geriatría de la Universidad de Montreal, y con él vamos a hablar sobre su experiencia aquí en Canadá. Buenos días, Vicente. Vicente. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Desde Perú. Gracias. Vienes, ¿eh? De Perú, sí. Ah, interesante. ¿Llegaste con tu familia? ¿Llegaste solo? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, nosotros llegamos el 23 de agosto del año 2012, hace 4 años ya. Llegamos mi esposa, mi hija y yo, los tres, como trabajadores calificados, ¿no? Con el programa de trabajadores calificados. Ok. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿llegaste hace exactamente? 4 años. 4 años. Sí, un poquito más de 4 años. ¿Cómo ha sido ese proceso de integración? Y primero que todo, ustedes entraron a la francización, ya sabías el francés. Háblanos un poquito de esto. Sí, yo del Perú, yo me venía ya con el inglés y el tema del francés lo estudié para poder aplicar al programa de trabajadores calificados, ¿no? En mi caso yo llegué, no hice la francización, estudié francés a tiempo parcial en las tardes. Okay. En el caso de mi esposa sí, ella hizo la francización a tiempo completo, ¿no? Y en el caso de mi hija, bueno, los niños se adaptan rapidísimo, ¿no? Sí. Yo hubiera querido hacer la francización en su colegio porque a los 3 meses ella ya hablaba francés. Bueno, es que hay una gran diferencia, o sea, los niños absorben mucho más rápido, o sea, tienen esa capacidad de aprender mucho más rápido que nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros los adultos estamos un poco más, no sé si sería bien decirlo, un poco limitados porque también tenemos muchas cosas en que pensar. Sí, así es. Bueno, entonces llegas y comienza la francización. ¿Es que alguna entidad, por ejemplo, de acogida, estuvo brindándoles apoyo? ¿Cómo fue al inicio realmente? ¿Cómo ocurrió esto? Ok, no, mi caso fue un poco diferente. Yo, trabajando en Perú, tenía amigos que ya habían aplicado, que ya estaban viniendo, entonces un poco uno seguía al otro y yo hice el mismo recorrido, ¿no? Yo seguía a un amigo, se llama Inti, que llegó antes que yo un par de años, y cuando yo llego aquí, ya por el tema del resotage y los contactos, yo dije, quizás voy a tener mi año sabático, pero no fue así. Yo a la semana empecé a trabajar donde él ya estaba trabajando, ¿no? Ya. Como una primera experiencia de trabajo acá en Canadá. ¿Y en qué comenzaste allí en esta compañía? En esta yo empresa? comencé en una compañía que fabrica los chauffage electric, las calefacciones eléctricas. Un poco tuve la suerte de que era un tema de cableado, cosas eléctricas también, ¿no? Que iba un poco de acorde a mi profesión. Y mientras yo tenía esta primera experiencia canadiense de trabajo, aproveché para hacer unos estudios, ¿no? Unas convalidaciones y poder tener la licencia de electricista aquí. Vamos a hablar de eso seguramente, pero algo que has notado, que nos has contado hasta ahora es el resotage, o sea, la importancia de tener los contactos. Entonces, yo ya tenía contactos y, bueno, gracias a eso me ayudó muchísimo. Lo que quiere decir que vale la pena hacer contactos, una red de contactos. Sí, por supuesto, yo puedo dar fe de eso, ¿no? De primera mano. O sea, facilita mucho las cosas, ¿no? Tener ya a alguien que está habituado. Incluso cuando nosotros llegamos, con la esposa de mi amigo hicimos los trámites para la ciudad maladí y todo, ¿no? O sea, uno no está ellos un poco te brindaron, ¿no? Todo ese como porque ese ellos apoyo. Ya lo habían hecho antes, entonces lo mismo que pasa cuando viene un amigo mío ya después que yo, que también nosotros lo podemos ayudar en trámites que ya hemos hecho, ¿no? Wow, sí. Ven, esto sí que es importante de tener en cuenta para usted que está pensando en venir aquí a Canadá y bueno, como trabajador calificado. Es importante la red de contactos desde ya. Comience a tener una red de contactos, amigos. Si de pronto no conoce a nadie, también es bueno comenzar a escribir, bueno, yo voy para allá o tengo estos planes. Es bien importante para avanzar. Eso nos economiza tiempo, ¿no? Nos ahorra tiempo y ya viene uno con una visión más clara de lo que quiere. Vicente, es bien interesante. Bueno, ¿cómo ha sido ese podríamos decir, cambio entre lo latinoamericano
y bueno, este país del norte que es, y sobre todo aquí en la provincia de Quebec, cómo el cambio de idioma, todo eso, cómo afectó a la familia, cómo afecta en sí. Sí, afecta bastante. En nuestro caso, yo creo que la ventaja fue de que nos vinimos como grupo familiar, ¿no? O sea, no es que uno va y la familia se queda, sino que el núcleo básico nos vinimos los tres, ¿no? Sí. Entonces, por ahí hay el apoyo siempre que tenemos entre los tres. Y el tema del idioma, mi esposa hizo la francización completa, mi hija hizo su colegio de aquí. Yo hice a tiempo parcial por el tema de que ya empecé a trabajar casi inmediatamente. Y después ya todo se ha ido desarrollando de una forma, digamos, tranquila. Mi balance hasta la fecha es completamente positivo. Positivo. ¿No? El tema del cambio... a nivel cultural, por ejemplo... Que hay algunas diferencias entre Perú y aquí Montreal. Sí, bueno, yo creo que como en todos nuestros países, ¿no? El tema de la puntualidad, la hora es la hora, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aunque nosotros ya teníamos eso desde allá, pero aquí se aplica, digamos, en general, pues, ¿no? Y el otro tema sería el tema del clima, ¿no? Nosotros para eso sí hicimos un viaje exploratorio un par de años antes para ver el tema del frío. Vinimos en noviembre, cuando empezaba la nieve, cuando empezaba un poco el frío, para saber el tema de cuán... cómo prepararse para el frío, para la época. Tema, ¿no? Entonces hicimos ese viaje, nos fue bien, ya regresamos a hacer nuestros papeles, que eso tomó más o menos un año y pico, mientras afinar el francés allá, ¿no? Para esperar la entrevista para el programa de trabajador calificado. Ya. Y ya teniendo el CSQ en la mano, ya empezar a hacer la preparación un poco física y mental, ¿no? De que uno ya no va a estar allá, que ya va a estar en otro país, ¿no? Un poco para hacerse la idea, ¿no? Hacerse la idea. Sí. Ir como despojándose un poco de la familia, del círculo familiar que tienen allí, en el país de origen y todo ese tipo de cosas, como comenzar ya a desprenderse, ¿no? De ese cordón umbilical, como dijéramos. Sí, ahora bueno, con la ventaja de internet uno siempre está comunicado, ¿no? Pero de todas maneras hay que hacerse la idea de que ya físicamente uno ya no va a estar dentro de la rutina, ni de la familia, ni de los amigos, ¿no? Todo es nuevo. Es un poco, claro, es un poco que ahí uno tiene sus amigos, sus temas social, pero ya uno ya no es parte de la rutina de ellos, ¿no? Un poco como que ya es diferente de todas maneras. ¿Y aquí cómo ha sido esa integración a nivel social, en el sentido de, ha sido fácil relacionarte con tener amigos, tener ese vínculo, comenzar una nueva vida social, podríamos decir? Sí, nuevamente ahí entra el tema del réseautage, ¿no? Por ejemplo, yo ya tenía 4 o 5 amigos que tenían más o menos el mismo background que yo, ¿no? Ya. Habíamos trabajado juntos en la empresa de distribución de electricidad en Lima, y ya todos habíamos aplicado por este programa y todos estamos en la zona de Montreal, en Longueuil o Laval, y entonces ese fue mi primer como círculo social, ¿no? Después ya un poco con el tema de que uno hace estudios, también el círculo social de los compañeros de estudio, ¿no? Yeah. Donde uno ya también un poco uno está en su caparazón de su país, y acá se viene uno a dar cuenta que su país no es todo, pues no, aquí hay gente de todos lados. Comienza uno a abrir un poco más los ojos, se da cuenta que el mundo no es Latinoamérica, ¿no? Entonces ese fue el segundo círculo social, digamos, y ya el tercero es cuando empecé a trabajar en mi profesión, en lo que soy ahorita, ¿no? Ya. Un poco ya con los colegas de trabajo en el hospital y todo eso, ¿no? Súper. Bien, tú eres de descendencia japonesa. ¿Y es que tú hablas japonés? Muy poco. Lo que pasa es que mis abuelos eran japoneses y llegaron al Perú en los años 1915 más o menos. Yo vengo a ser ya la tercera generación. Okay. Entonces un poco el idioma conmigo lo he perdido un poco, ¿no? Yo entiendo las cosas, pero no lo hablo de manera fluida, ¿no? Ya. Pero sí, yo soy lo que se llama un sansei, ¿no? Tercera generación. Ah, sí. Mira, es importante. Sí. Sansei, tercera generación. Ajá. Bien. Bueno, pues prácticamente tu caso me impacta bastante, porque tú hiciste algo bien importante, que fue comenzar a inspeccionar o sea, trabajar en tu proyecto, en el proyecto familiar, de venir, visitar, pasar tiempo, estar preparado, o sea, y tú hiciste realmente un trabajo inteligente y en el sentido de comenzar
a crear ese nuevo ambiente entre ustedes, ese nuevo estilo de vida. Eso es bien importante tener en cuenta. Todos estos puntos que Vicente nos marca el día de hoy son, yo diría que fundamentales y vitales para llegar en la llegada aquí a Canadá. Sí, incluso como tú lo dices, no es necesario estar ya aquí para empezar a investigar. O sea, yo, por ejemplo, no sé cuántas horas he invertido desde el Perú en búsquedas por internet, ¿no? Para ver de qué se trataba todo, ¿no? O sea, el tema de si era difícil o no conseguir trabajo, los estudios, etcétera. Y no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, que yo veía mucho un foro que se llamaba Colombianos en Canadá, ¿no? Ah, y entonces, y ese foro es bien completo porque hay todas las etapas, ¿no? Dependiendo uno en qué etapa está, uno se mete a una parte del foro y hay un montón de referencias, consejos que uno puede hacer, ¿no? Bien. Sí, sí. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí en Bienvenido a Canadá con nuestro invitado el día de hoy. Si usted vive en Canadá y quiere compartir sus experiencias de vida, laboral, profesional o simplemente dar recomendaciones a otros latinoamericanos que desean conocer cómo es la vida en Canadá, lo invitamos a participar en nuestro programa Bienvenido a Canadá. Entre más una persona conoce la cultura del país de acogida, más fácil y rápido logrará cumplir sus objetivos de adaptación y dar a conocer también su cultura. Nuestros invitados hablan de los diferentes temas de integración a la sociedad en Canadá. El gobierno canadiense tiene diferentes programas para quienes desean entrar a Canadá, sea como visitantes, trabajadores, negocios, inmigrantes y estudiantes. Sintoniza de 11 a 12 hora del este. Bienvenido a Canadá. Allí encontrarás las respuestas a tus inquietudes de inmigración y saber cuál es el programa por el cual tú puedes calificar. Bien, queremos recordar a nuestros amigos a esta hora de la mañana, a esta hora ya de la tarde aquí en Canadá, nuestro programa es de 12 a 1 hora del este y para algunos lugares, algunos países de Latinoamérica, 11 a 12 de la mañana. Para tener en cuenta, siempre trabajamos nosotros aquí y presentamos nuestra emisión a hora del este, es decir, a la hora de Canadá. Bien, continuamos con nuestro invitado Vicente Higa y quiero felicitarte a ti y a tu familia porque ya hace muy poco hicieron su aplicación y pasaron su examen como ciudadanos canadienses. Bienvenidos, ahí como dicen, bienvenidos a Canadá con todos los juguetes. Felicitaciones por ese logro. Sí, muchas gracias. Sí, ese, por ejemplo, era una de las metas que pero un poco a mediano plazo teníamos, ¿no? Uh-huh. De hacer todos los trámites y tener los requisitos necesarios para convertirnos en ciudadanos canadienses. Ya, aquí la ciudadanía se otorga para los residentes canadienses después de los 4 años de residente aquí en Canadá. La ley cambió, como ustedes ya lo saben, y bueno, pues ahora es a partir de los 4 años, y bueno, ya ese proceso y ese proceso ya pasó, ese logro ya se obtuvo, y qué bonito poder compartir esto. Bien, pasemos a esa parte ya profesional, un poco a saber cómo se desarrolla aquí la profesión, cómo es ese paso a comenzar ya, qué es necesario, por ejemplo, qué requisitos mínimos se necesitan para desarrollarse dentro de tu carrera, Vicente. Sí, en mi caso, lo primero que yo hice llegando fue tramitar el reconocimiento de los estudios efectuados fuera de Quebec. Okay. Para que el gobierno aquí me diga lo que yo había estudiado en mi país, a qué cosa equivalía aquí exactamente. Que las equivalencias. Las equivalencias, tener un punto de referencia y de partida para, ¿qué viene comenzando después? ahí, ver qué cosa es lo que necesito hacer, ¿no? Luego de eso, lo que yo hice fue un programa que se llama RAC, que es el reconocimiento de la experiencia de estudios y laboral que uno tiene de su país. Okay. Y ese programa es muy útil porque
digamos que a uno no tiene que estudiar todo desde el comienzo, sino que aquí evalúan lo que uno ya tiene como background. Ok, como experiencia. Como bien. experiencia de estudio y laboral, y se hace un programa casi a medida con los temas que a uno le falta, ¿no? Hablemos un poco de RAC, del reconocimiento de estudios profesionales aquí, de estudios de esas competencias. Ya sabemos en qué consiste, cuánto tiempo dura este proceso, este curso, si tiene algún costo, pues, para la gente que nos está viendo hasta ahora. Sí, dependiendo de la carrera que uno haga. En mi caso fue electricidad, entonces en mi caso fue 1 año, 3 meses. Ya. Y yo no estaba obligado a ir a todos los cursos, sino a los cursos que faltaban, digamos, dentro de mi bagaje, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo que hice fue un poco ir a todo el RAC completo, un poco para ponerme al día, hacer como un repaso. Y luego de eso, en el caso de electricidad nuevamente, aquí le piden a uno que para tener la licencia y tener el derecho a dar el examen para la licencia, tenga 8.000 horas de experiencia, ¿no? Okay. En mi caso particular, como yo trabajaba en Perú como técnico electricista durante 17 años que trabajé en la empresa de electricidad allá, yo hice reconocer mi experiencia laboral allá y tuve derecho a dar el examen para la licencia, ¿no? Oh, interesante. Sí. Yo lo di y ya tengo mi licencia de electricista acá, de compañón electrician. Ok. Y bueno, este tipo de trámites, ¿no? Me facilitaron mucho. ¿Es que es muy costoso hacer estos trámites? No. El tema del RAC es un programa gubernamental, digamos, Okay. así que el costo es mínimo. Nomás hay que hacer el esfuerzo de un poco estudiar y trabajar, quizás, Sí, ¿no? la constancia, la Sí, perseverancia. eso sí. Y luego el tema de la licencia sí tiene un costo, pero bueno, vale la pena porque uno ya puede empezar a trabajar en su profesión. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de qué costo tiene la licencia? Bueno, entre examen para la licencia un poco más de $100, por ahí algunas otras cosas más, quizás $200, $300, ¿no? Vamos a decir como que derechos, ¿no? Ok, vamos a decir que unos $300 entre todo lo que implica la documentación, los gastos, los derechos, todo esto. La parte de ya comenzar a trabajar y tú terminas ahí tu RAC. Algo importante, tú dices, no se necesita no se necesita una orden profesional para ser técnico industrial, eléctrico, sino se necesita un permiso para laborar. Sí, lo que pasa es que en el Perú, por ejemplo, un electricista no trabaja con una licencia, digamos, ¿no? Okay, propiamente dicha. Licencia. En cambio, aquí para trabajar como electricista hay que tener una licencia. Esa es la diferencia. Ya. Entonces, la licencia la da la CCQ, ¿no? La Corporación de la Construcción de Quebec, ¿no? Okay. La Comisión de la Construcción de Quebec, perdón. Entonces, hay que pasar el examen ante ellos. Y ¿Son muy difíciles estos exámenes? Yo diría que no, y ahí habría otro consejo. Por ejemplo, en el RAC que yo hice, prácticamente ahí se desarrolla todos los temas que a uno le van a preguntar en el examen. O sea, si yo hubiera venido de Perú con mi estudio de allá, con la realidad de allá, el código eléctrico de allá, a dar el examen, probablemente hubiera sido bien complicado, ¿no? Porque estamos hablando de temas nuevos. Pero al haber hecho el RAC aquí, con la realidad de aquí, con el tema, el código eléctrico de acá de Quebec, entonces el examen ya se hace mucho más fácil porque te preguntan las cosas que te han enseñado durante el estudio del RAC. Ok, gana bien una persona que es un electricista aquí, podríamos no electricista, sino ingeniero en electricidad aquí. Sí, bueno, eso depende. La escala de valores. Claro, eso depende mucho de lo que uno quiera hacer, ¿no? Porque ahí un poco va el tema del timing, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajara en la construcción, el sueldo sería, digamos, alto, pero el trabajo es pesado, digamos, ¿no? Entre comillas, y yo ya no soy un profesional joven, digamos, ¿no? O sea, yo tengo mediana edad, entonces yo ya no, si yo tuviera 20 años menos, quizás estaría trabajando en construcción. Entonces, donde yo trabajo ahorita es fuera de construcción, tema de mantenimiento, ¿no? Electricista de un hospital. El sueldo no es tan alto como en construcción,
pero el trabajo es, digamos, al interior de un edificio, no está uno muy expuesto al tema climático, ¿no? El trabajo es un poco más, no más fácil, pero menos demandante físicamente. En promedio, ¿cuánto gana, por ejemplo, un electricista? Un electricista fuera de construcción estamos hablando de $24, $25 quizás. Uh-huh. En construcción puede ser unos $10 más, ¿no? 30 y tantos dólares. Interesante. Sí, eso ya depende mucho de lo que uno quiera como tema, como actividad laboral, las expectativas que tenga y el timing también, ¿no? Depende de la edad. Para ello. Sí. Ya para finalizar con nuestra entrevista contigo, Vicente, háblanos qué sugerencias, qué consejos, qué podrías tú sugerir a las personas que en este momento se encuentran escuchándonos hasta ahora. Y ya, bueno, pensando un poco en la gente que va a venir o que ha llegado recién, ¿no? Porque el que ya tiene tiempo, bueno, ya es difícil que yo le pueda sugerir algo, pero alguien que va a venir recién o que ha llegado recién, mi experiencia es de que a veces uno lo ve a cuadritos, como decimos nosotros, ¿no? O sea, ve las cosas difíciles, compara con la situación que uno tuvo en su país, ¿no? Que uno estaba trabajando quizás en un tema más administrativo, quizás menos demandante físicamente, no sé. Y un poco que al comienzo uno está con la duda de si me quedo, me regreso, allá todavía me están esperando, ¿no? Hay que persistir, ¿no? Hay que persistir, yeah. Hay que vivir el día a día y ir viendo, ¿no? Las posibilidades que uno tiene acá. Acá hay muchas posibilidades, incluso para hacer un giro de 180 grados en su actividad laboral, ¿no? Si uno lo desea, puede cambiar completamente de carrera y todo, ¿no? Entonces, y si no, uno tiene que persistir nomás y al final las cosas se van dando. El tiempo al final es el mejor amigo del inmigrante porque uno ya se acostumbra, se adapta, ¿no? Uno se adapta. Perfecto. Sí. Bien, gracias Vicente por estar este día con nosotros, por compartir esta linda experiencia que, como yo siempre lo he dicho, cada experiencia es única, ninguna se parece a ninguna y lo que funcionó para mí posiblemente no puede funcionar para usted, como posiblemente sí. Lo que funcionó para otro o lo que no funcionó para mí, a lo mejor puede funcionar para usted. Es eso, ¿no? Es siempre estar abierto a la oportunidad, preparado, como lo hizo nuestro profesional el día de hoy, nuestro invitado Vicente Higa, que él planificó todo, estructuró todo ese proceso y hoy tiene podríamos decir, una integración, puedes decir, tienes una integración total al mercado laboral y a lo que es la sociedad quebequense. Sí, yo diría que sí, un poco el tema, siempre que uno siente que el idioma un poco le falta, pero no es obstáculo para... Claro, no es obstáculo, ¿no? O sea, al final, yo diría que sí estoy bien integrado con mi familia aquí, ¿no? Perfecto. Bien, nos vamos nosotros a una pausa y regresamos con más información aquí en Bienvenido a Canadá. Recuerde que puede escribir sus preguntas y sus inquietudes a info@ci.com.